obtener resultados a sus intereses mutuos. Entre las negociaciones multilaterales tenemos las negociaciones sociales, las negociaciones comerciales, las redes sociales y los ambientes políticos sociales. También tenemos los acuerdos multilaterales. Según Chris Blank, nos dice que con la creciente influencia de la globalización, algunas naciones soportan las acciones de otras. Tenemos algunas características de cómo entender las negociaciones internacionales. Negociaciones multilaterales son ante todo una negociación entre muchas partes. Luego tenemos que las negociaciones multilaterales tienen una particularidad en el resultado. En segundo punto tenemos la multiplicidad de temas a negociar. En tercer punto tenemos la presencia de varios actores en la negociación. Como cuarto tenemos la probabilidad de los resultados que deben obtener, de que deben escoger los países o las naciones. Solo se pueden decidir por sí o por un no. También tenemos como última instancia el fenómeno de las coaliciones. Esto depende de las negociaciones y de los objetivos puntuales que tengan cada nación. En las negociaciones multilaterales, desde el punto de vista de nuestro país, tenemos dos puntos importantes. El primero, que el presidente de la República en el año del 2013 concretó la creación del nuevo Ministerio de Comercio Exterior, el cual hasta ese entonces estaba siendo manejado por la Cancillería. Por lo tanto, la Presidencia de la República hizo público el decreto número 25, en el cual se establece que la nueva cartera del Estado sería la que estuviera encargada de formular, planificar, dirigir, gestionar y coordinar las políticas de comercio exterior, las promociones comerciales, las atracciones de inversión, las negociaciones comerciales tanto bilaterales como multilaterales, la resolución de las importaciones y la sustitución selectiva y estratégica de las importaciones. En ese momento no se había nombrado ningún titular que esté a cargo directamente de las actividades que se realizarían en el Ministerio de Comercio Exterior. Por lo tanto, el funcionario tuvo que coordinar su trabajo con el vicepresidente de la República, quien estaba encargado de la dirección del área comercial. Como segundo punto y de mayor relevancia, tenemos que ya en nuestro país contamos con una dirección de negociaciones comerciales multilaterales, la cual se encuentra dentro del Ministerio de Relaciones del Exterior y Movilidad Humana. ¿Por qué este punto tiene mayor relevancia? Porque la misión de este organismo es proponer y negociar los acuerdos comerciales multilaterales, los cuales tengan como objeto, como un propósito, defender los ideales de nuestro Estado, proponiendo políticas que aseguren la inserción estratégica de nuestro país en la economía internacional. Estas políticas tienen que tener como objetivo la construcción de un orden económico mundial, justo y que muestre a los países que se encuentran en este organismo contribuye a los procesos de solución de controversias comerciales, utilizando mecanismos que se presentan en la OMC, Organización Mundial de Comercio. Además, da seguimiento a las acciones acordadas por organismos multilaterales de comercio y de desarrollo. Bueno, mi tema a tratar es sobre algunos acuerdos comerciales o de régimen preferencial o de negociaciones multilaterales en los que se encuentra inmerso el Ecuador. Bueno, entre los acuerdos comerciales o de régimen preferencial tenemos el Acuerdo de Cartagena, que se encuentra inmiscuido en los países de Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. Según la normativa del acuerdo preferencial, tenemos la decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina, con un sistema de certificación de origen dirigida hacia las entidades públicas y privadas, con un criterio de origen de las normas de certificación de origen y régimen específicos de origen. Entre otros de los acuerdos tenemos el Acuerdo de Complementación Económica entre Guatemala y Ecuador, que se encuentran suscritos entre Ecuador y Guatemala, con los anexos 3A y 3B, que van dirigidas hacia las entidades públicas y privadas, con reglas de origen y régimen específicos de origen. Entre otros acuerdos tenemos el Acuerdo Regional o de Apertura de Mercado, que se encuentra entre los países de Ecuador y Panamá. En la resolución 252 y con un acuerdo de adhesión,
que va dirigidas hacia las entidades públicas, con calificación de origen y requisitos específicos. También tenemos el acuerdo parcial número 29 que está suscrito entre Ecuador y México. Entre otros tenemos el acuerdo de complementación económica entre Ecuador y Cuba. También tenemos el acuerdo de complementación económica número 65 entre Ecuador y Chile. Y el acuerdo de complementación económica número 59 del Mercosur, que es un acuerdo de complementación dirigido hacia las entidades privadas con criterios para la calificación de origen y requisitos específicos de origen del sector automotor, requisitos específicos entre Ecuador y Argentina, requisitos específicos entre Ecuador y Brasil y requisitos específicos entre Ecuador y Paraguay. Entre otros tenemos el acuerdo de alcance parcial número 14, que está suscrito entre México y Panamá, donde los beneficiarios son Ecuador y Paraguay. Y por último, el sistema generalizado de preferencias Plus, que está suscrito entre los países Canadá, Estados Unidos, Japón, Noruega, Suiza, Turquía, Federación Rusia y Unión Europea. El tema a tratar es el acuerdo regional relativo acerca de las preferencias regionales arancelarias. Ministros de Relaciones Exteriores de la República de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay y los plenipotenciarios de la República de Argentina, Colombia, Estados Unidos mexicanos y de Perú, acreditados por sus respectivos gobiernos según poderes, presentados en una buena y debida forma, depositados en la Secretaría General de la Asociación, convienen en suscribir el presente acuerdo del alcance regional, con la finalidad de establecer la preferencia arancelaria regional de conformidad de los dispuestos en el Tratado de Montevideo de 1980 y la Resolución 5 del Consejo de los... En la lista de excepciones tenemos, cada uno de los países miembros podrá presentar una lista de productos con la finalidad de exceptuarlos de la aplicación de la preferencia arancelaria regional, en un plazo de 60 días contados a partir de la suscripción del presente acuerdo. Dichas listas serán incorporadas al acuerdo mediante comunicación formal al Comité de Representantes. En ocasión de las negociaciones para la profundización de la preferencia arancelaria regional, se aplicará los tratamientos diferenciales en la lista de excepciones según las tres categorías de países. Las listas de excepciones podrán ser revisadas para eliminar los productos en las mismas, mediante negociaciones multilaterales que tendrán lugar en ocasiones negociaciones. Organismos de interés. Entre esos tenemos a la Organización Mundial del Comercio. Es una organización internacional sin fines de lucro que se encarga de regular las actividades económicas exteriores de los países miembros. Fundada el 1 de enero de 1995, tiene su sede en Ginebra. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Comercio. Es una organización de las Naciones Unidas que se ocupa de las relaciones sobre el desarrollo y comercio de sus 194 estados miembros. Comunidad Andina es un organismo de 4 países con un objetivo en común, que es alcanzar el desarrollo equilibrado y autónomo, Mercado Común del Sur. Es un bloque subregional que fue creado el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción. Se constituye como el área económica y plataforma industrial más dinámica, competitiva y desarrollada, no solo en Latinoamérica, sino en Alianza Bolivariana para los Pueblos de Norteamérica. Es un organismo internacional de ámbito subregional, enfocada para los países de América Latina y el Caribe, que pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en base en doctrinas de izquierda.